morning, or good afternoon, or good night. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Whenever you're watching this video, we would like to welcome you on our workshop about contract and a little bit of negotiation from Arise Chicago. A cualquier hora que vean este video, les queremos dar la bienvenida. Vamos a hablar de un contrato, cómo se hace un contrato para los trabajos en casa y cómo se hace una negociación al respecto, de parte, por supuesto, de Arise Chicago, el Centro de Trabajadores. My name is Anya Jakubek. I'm the domestic worker organizer, and we are going to be talking about domestic worker contract. Nuestra compañera es Ana Jakubek, que ella es la responsable de nuestro programa de trabajadoras domésticas, y yo soy Jorge Mújica, organizador de trabajadores inmigrantes. And we want to welcome you, Isabel, Betty, Margarita, and Isabel. Dos Isabeles, bienvenidas, Margarita también y Betty también. Gracias a todo el mundo por participar. Thank you for being here. The contract that we're going to present today is just an example, and it doesn't have to be formed the way we form it. This is just the example, but we highly recommend it because it was checked by the lawyers and is also promoted by City of Chicago. El contrato que les vamos a presentar durante esta presentación es solamente un ejemplo. Es un ejemplo que vale la pena porque es un ejemplo que está absolutamente revisado por los abogados y además es el ejemplo de contrato que está utilizando la ciudad de Chicago, que también tiene una campaña que ustedes probablemente ya escucharon de ella, la campaña de Su casa es mi lugar de trabajo. And you know, if you are not domestic worker, but you would like to check what kind of contract and how the structure the contract is, that is also very useful. Y aunque no sean trabajadoras domésticas, pueden checar el contrato y contiene información que es valiosa y que se puede utilizar para algunas otras cosas también. And we are sharing it right now. Y comenzamos a compartir nuestra presentación. Ok. Pues de nuevo, bienvenidas al entrenamiento de contrato y negociación. El propósito que tenemos en este entrenamiento es que ustedes aprendan qué hacer, qué se pone en un contrato y cómo negociarlo con sus patrones o posibles patrones. Hay que destacar ahí lo importante que es para nosotros el lugar de trabajo. Vamos a aprender aquí también cómo valorar nuestras necesidades. Vamos a tener un ejercicio con 3 columnas, por eso les pedimos papel y lápiz. La columna de necesito esto, la columna de eso lo puedo tener, pero no es lo más importante, y una tercera columna que va a ser eso es opcional, no lo necesito realmente. Esto complementa también nuestro entrenamiento para hacer productos verdes de limpieza y después vamos a ver un poco sobre las negociaciones correctas, cómo decirle al patrón o patrona que queremos un contrato por escrito. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque todas las trabajadoras tienen una serie de necesidades que se necesitan atender, ¿sí? Todas las trabajadoras pues son empleadas, ¿sí? Y los patrones pues son esos, son patrones. Los patrones pueden decidir una serie de cosas, pero las trabajadoras pueden negociar alguna de ellas. Este contrato, por eso decimos que es un ejemplo, ¿sí? Menciona una gran cantidad de cosas que se pueden negociar, pero no es obligatorio negociarlas todas. Un contrato debe ser una negociación, es el producto de una negociación entre las dos personas, la trabajadora y la empleadora, ¿sí? No quiere decir que uno va a ganar todo lo que quiera, ni tampoco hay que sacarle al patrón o a la patrona todo. Una negociación son cosas con las que una puede sentirse contenta, que está bien.
¿ok? Las cosas que funcionan para una familia puede que no funcionen para otra. Las necesidades que tiene una trabajadora pueden ser diferentes de las necesidades de otra. Entonces hay que mediar y eso es lo que vamos a ver ahorita. Es un acuerdo mutuo, ¿sí? Cuando la persona es contratada, tiene que ser tratada de la manera que quedó en el acuerdo. Por eso vale la pena, papelitos hablan, por eso vale la pena presentar un contrato por escrito. Entonces, el patrón debe saber qué está pidiendo uno antes de firmar un trabajo ya en firme, ¿sí? No vale decir, ok, te contrato y después vemos en qué condiciones, sino que la trabajadora necesita saber exactamente qué es lo que va a pasar antes de aceptar el trabajo. Entonces, ¿qué tipo de cosas se tienen que tomar o se pueden tomar en cuenta en un contrato de trabajo? El sueldo, evidentemente, para empezar. Después, cuestiones como los días festivos, no solo los días de descanso, sino días festivos también. ¿Qué tal si es 4 de julio? ¿Qué tal si es el Día de los Veteranos, etcétera? Si hay seguro de salud o no hay seguro de salud, cuáles son los contactos de emergencia, si le van a pagar o no le van a pagar la transportación, si le van a dar de comer o no le van a dar de comer, o le van a cobrar la comida o descontar dinero por la comida, qué horario se va a tener en la semana o en el mes o por día, cuántas horas deben ser las horas regulares, si se tardan demasiado en llegar al trabajo, bueno, ¿hay alguna consideración de tiempo ahí? No es lo mismo decir, ok, vas a trabajar 6 horas y tardarse 4 horas en llegar al trabajo que tardarse 1 hora, ¿no? ¿Qué días le van a pagar exactamente? ¿Le van a pagar todos los viernes? ¿Le van a pagar quincenal, etcétera? ¿Hay estacionamiento en donde uno va a trabajar o no hay estacionamiento? ¿Estacionamiento pagado, etcétera? El tiempo extra. Acuérdense que legalmente por más de 40 horas en una semana hay que pagar tiempo y medio. Algún tipo de pago extra, de bono. ¿Qué tal si las mandan a comprar la despensa? ¿Cómo se les reembolsa por ese gasto? Si los mandan con el niño a algún lugar donde haya que pagar algo, etcétera. Los pagos de salario por días que la trabajadora no trabaje. Eso también se puede llegar a negociar. Vacaciones y días de enfermedad. Son algunos, es una lista nada más de algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a hacer un poquito, vamos a explicar primero, vamos a empezar nuestro ejercicio. Estas son las 3 columnas, que le estábamos diciendo. La columna número 1, bien a la izquierda, es esto estrictamente lo necesito. Puedo negociar la cantidad, pero definitivamente necesito un sueldo. Eso tiene que ser obligatoriamente parte del contrato. La segunda columna van a ser cosas que me gustaría tener, llamémosle los beneficios del trabajo, pero no son una prioridad absoluta, ¿sí? Si no me dan los días festivos libres y pagados, bueno, ¿a cuánto me los van a pagar? Me van a pagar una cantidad extra, pero es más o menos opcional. Y la tercera columna hasta la derecha son cosas que no necesito. A lo mejor si me las ofrecen, puedo considerarlas, pero no son cosas que yo necesite. Y pasamos a la segunda parte. Entonces, ¿qué necesito también? Necesito mi horario mensual. Me gusta, pero no es prioridad que me paguen, por ejemplo, mi transporte, ya sea que me paguen mi kilometraje o me den una ayuda de gasolina, etcétera. Y no necesito definitivamente comida. A lo mejor puedo llevar yo mi propia comida, a lo mejor puedo negociar un espacio dentro de mi día de trabajo para irme a almorzar a la tortería de aquí, de la cuadra, y después regresar. Y tercera gráfica, ¿sí? Mis horarios. Esos decido que absolutamente sí los necesito. Me gusta, pero no es prioridad que haya días regulares de pago. A lo mejor yo digo, pues sí, me gustaría que me pague todos los viernes, pero si me quiere pagar quincenal, pues está bien. Son cuestiones a negociar. Y la tercera columna, ¿qué cosa no necesito? No necesito estacionamiento porque vengo en tren o vengo en camión. Entonces, cada quien tiene que evaluar qué cosa
tiene que ir absolutamente en la primera columna. Lo necesito. Esto tiene que ser parte obligatoria del contrato. La segunda columna, pues me gustaría también tener estas otras cosas. Si las puedo conseguir bien, si no las puedo conseguir, bueno, pues me aguanto, ¿no? Hay que tratar de hacerlo, pero no es obligatorio. Y lo último, lo que no necesito. Si me ofrecen comidas, a lo mejor digo, no, ¿sabe qué? Olvídese de las comidas, pero deme días festivos. Si me ofrecen estacionamiento, pues no, yo vengo en tren, pero págueme todos los viernes. Son cosas que se pueden negociar una contra la otra. Hasta este momento tenemos algunas preguntas y ahora sí pueden abrir su micrófono y echarnos las preguntas. Venga de ahí. Porque muchas personas que somos nanis, se pide que tienen que tener un carro para poder transportarte a las actividades de los niños y muchas veces pues ese es nuestro carro propio el que usamos y hay que pagar gasolina, hay que pagar aseguranza y pues tener una aseguranza porque vas a tener niños a bordo, ¿me entiendes? Claro. Entonces creo que tiene que ser diferente. Sí, efectivamente, si a uno le piden como requisito del trabajo que tenga automóvil, entonces lo del estacionamiento hay que pasarlo a la primera columna y decir, ah, bueno, si usted me está exigiendo que yo tenga un automóvil, es mi automóvil propio, usted me tiene que dar algunas facilidades. Entonces pasa a la columna número 1, cosas que necesito. Por el contrario, muchas veces, perdón, ellos te ofrecen el transporte de ellos. ¿Cómo me aseguro yo de no meterme en problemas? Exacto, ahí en cualquiera de los dos casos, ¿no? Si vas a usar tu propio automóvil, que te paguen tu kilometraje, ¿sí? Que te den estacionamiento para que no tengas que estar tú pagando cuestiones adicionales. Si te van a dar ellos un automóvil para que lo manejes, entonces te tienen que mostrar el seguro del automóvil, ¿sí? Que te cubra a ti también, porque a lo mejor el seguro del automóvil solamente cubre al dueño y a los ocupantes, los hijos, pero no cubre a la persona que lo está manejando. Entonces, esas cosas pasan de la tercera columna a la primera. Son cuestiones que necesito que estén en el contrato, necesito saber definitivamente, ¿no? Por eso decíamos, son intercambiables. Cada quien, depende de cada trabajo, tiene que poner unas cosas en la primera columna, son obligatorias, otras en la segunda y otras en la tercera. ¿Okay? También cuando tú trabajas y llevas tu automóvil con tus productos y todo a limpiar, a veces es un ejemplo en el centro, sí puedes meter eso también, ¿verdad? Claro, claro, en lugares donde sea muy difícil encontrar estacionamiento. Hay colonias en la ciudad de Chicago, por ejemplo, donde es prácticamente imposible estacionarse, donde el estacionamiento está restringido para los residentes y los dueños de las casas entonces pueden tramitar permisos temporales. Entonces, bueno, eso pasa a la primera columna. Si yo estoy trayendo mi auto, entonces yo necesito que usted me dé mis permisos para ponerlos en el coche todos los días, ¿sí? Porque si no me van a multar. Y olvídense, las multas son horribles en la ciudad de Chicago. I would like you to do this exercise and do those 3 things, regardless if you have a job or you don't have a job, just to put it on paper for yourself, and you see how difficult it is to ask for something that you don't really need or you don't need at all, but you need to have all of it. Exacto, entonces hagan el ejercicio, agarren su hoja de papel, pongan las 3 columnas, pongan todo lo que se les ocurra en la primera, en la segunda y en la tercera y hagan su evaluación, a ver si de veras todo lo que necesitan, de veras lo necesitan, a ver de la segunda columna qué cosa debe pasar a la primera, bajo qué circunstancias, qué cosas de la segunda columna pueden pasar a la tercera, y demás, pero háganlo todo, escriban todo lo que se les ocurra primero en una lista y después lo van poniendo columna por columna. Pueden tener un primer borrador, digamos, y después ya limpiar su lista, ¿sí? Para llegar a la definitiva y entonces decir, ok, esto es lo que yo quisiera en este tipo de trabajo. Si cambia el tipo de trabajo,
En vez de ser nani, es de limpieza. ¿Qué cosas cambiarían de lugar? ¿Qué cosas cambiarían de columna? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, Margarita? Solo un comentario. Cuando uno negocia, lo primero que uno está presentándole al patrón es tu lista de deseos. Claro. Nosotros siempre, cuando negociábamos contratos sindicales, decíamos, esto es nuestro, vamos a presentar el sueño. Entonces poníamos todo lo que nosotros queríamos en la primera lista. Claro. Ese era nuestro ejemplo. Todo iba todo lo rico iba en la primera lista. Pero entonces a medida que uno va negociando y el patrón te va diciendo, no, esto yo puedo, esto no puedo. Entonces si era un puedo, lo dejábamos en la primera lista. Si era un no puedo y era algo que realmente necesitábamos, lo pasábamos tal vez a la segunda lista. Uh-huh. Y tratábamos de presionar que nos diera lo que necesitábamos en la segunda lista. Si veíamos que no se lo íbamos a sacar, pero que podíamos con eso negociar tal vez otra cosa que teníamos en la primera lista, lo tirábamos a la tercera. Bueno, con esto podemos vivir sin ello. Pero es la forma de negociar. En la primera lista pones tu sueño. Este sería lo perfecto. Exacto. Así se comienzan las negociaciones. Uno pide 10, el patrón ofrece 1. Entonces se baja uno a 9, el patrón ofrece 2. Se baja uno a 8, el patrón ofrece 3. Y podemos cambiar. Ok, en vez de que me pagues todos los viernes, está bien que me pagues cada 15 días, pero entonces necesito que me pagues mi kilometraje. ¿Sí? Y entonces lo cambia uno de la columna 2 a la columna 1, o de la columna 1 a la columna 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si usted empieza las negociaciones con la columna 3, entonces no, pues ya no ni negocie. Ya ni negocie. Así es. Ahí se acaba la negociación, le aceptan a uno que todo esté en la columna 3 y nada en la 1. Ya. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra presentación. Otra pequeña cosa, ¿qué pasa cuando hablabas del horario regular y el horario mensual? Muchas veces haces tu contrato y por azares del destino, llegó la abuela o alguien que puede cuidar a los niños o que no van a estar y esos días que tú tenías programados para ir a limpiar no los dan, que tú los dejas pasar. Sí, eso no. En la primera gráfica que pusimos, donde venía un chorizo de demandas que estuve más o menos leyendo, ahí estaba el tiempo no trabajado. Si no es culpa mía, sino culpa de ellos, entonces ya se habían comprometido, me lo deben pagar, ¿sí? Si a mí me contratan para que trabaje 30 horas por semana, me deben pagar mis 30 horas por semana. Si de pronto a media semana ellos deciden que ya no quieren que vaya los últimos 2 días, lo siento mucho, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de usted, yo estoy disponible, ¿sí? Firmamos un contrato por 30 horas, entonces me tiene que pagar los días aunque no vaya yo a trabajar. Ese es el tipo de cosas que hay que dejar muy claras en un contrato. Y otra, cuando estamos en ese horario, pues muchas veces se enferma la trabajadora o ellos, y ¿qué pasa en esos casos? Porque tú puedes incumplir también el contrato. Por supuesto, y si tú no cumples con el contrato, entonces es tu responsabilidad. Acuérdense de todas formas que en la ciudad de Chicago, por ejemplo, hay días pagados de enfermedad. Entonces puede una eventualmente enfermarse y que le paguen por ley. Pero si uno no va a trabajar, pues no espera uno que le paguen. Si es responsabilidad de uno. Si es responsabilidad del patrón, pues entonces sí espera uno que le paguen, porque uno ahí está disponible, ¿sí? Usted se comprometió conmigo a llamarme, no me llamó, pero yo estoy aquí disponible para usted y usted dijo que me iba a llamar. Así que es responsabilidad de usted, así que usted debe pagarme. Van a ver ahorita los ejemplos de contrato, ¿sí? Y cómo más o menos manejar eso. ¿Ok? Entonces, terminamos por el momento nuestras preguntas y ahí van. Este es un modelo de contrato.
Y pueden después regresar y ver este video ya cuando esté grabado y lo pueden parar aquí y pueden leerlo todo. Incluso se puede hacer lo que se llama una captura de pantalla, ¿sí? Para que ustedes tengan la foto ahí en su computadora, la pueden hacer más grande y lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que dice? Acuérdense, es un ejemplo, es un modelo nada más, ¿sí? Entonces, este contrato, los términos que tenga este contrato están sujetos a los requisitos de la ciudad de Chicago, el condado de Cook, el estado de Illinois y la ley federal, bla, bla, bla. Entonces, siempre se va a firmar un contrato y cada quien se queda una copia del contrato firmado para que no haya ninguna duda. No vale tener un contrato que solamente firmó el trabajador. El patrón tiene que firmarlo también, definitivamente. Dice, podrán ser necesarios términos adicionales por algunas eventualidades que puedan pasar. ¿Sí? Puede haber cambios al contrato, pero tienen que negociarse de nuevo. Entonces, este contrato se hace entre quién y quién. ¿Sí? El nombre del empleador, el nombre del trabajador. La fecha, para saber qué día comienza. Eventualmente, si hay una fecha de terminación, ¿sí? Si hay si es un trabajo nada más temporal por 2 meses, 3 meses, etcétera. Y entonces, ¿qué condiciones se incluyen abajo? ¿A qué hora empieza? ¿Cuándo comienza el empleo? ¿Qué duración va a tener? ¿Va a ser indeterminado, como se llama? ¿O va a ser por un periodo de semanas, de meses, de años, etcétera? ¿Cuál es el título que le dan a uno? ¿Para qué lo contratan? ¿Cuál es la persona que va a estar a cargo de negociar con ustedes o de supervisar el trabajo que se está haciendo? ¿En dónde se va a realizar el trabajo? La dirección exacta, es el número 5. Ahí, entre paréntesis, si el trabajador o la trabajadora va a vivir en ese lugar del empleo o no. ¿Cuál es la dirección del empleador? Porque puede uno ser contratada por una persona, pero que la manden a trabajar a otro lado. Entonces, ¿cuál es la dirección donde se trabaja y cuál es la dirección de la persona que la está contratando? Y después, por supuesto, la información de contacto del empleador. Yo no sé en el trabajo doméstico, pero por ejemplo, en el trabajo de construcción nos sucede a cada rato que hay subcontratistas que pasan a recoger a los trabajadores y luego desaparecen y no le pagan a uno. Y uno nunca sabe dónde vive el contratista, dónde tiene su oficina, dónde nada. Entonces hay que tener siempre los datos del empleador, del patrón. Después, ¿cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Sí? ¿Para qué exactamente me están contratando? ¿Para limpiar la cocina, la sala, la recámara? ¿O no debo limpiar la cocina? ¿O no debo meterme nunca a la recámara? ¿Me están contratando para cuidar un niño, 2 niños, 3 niños? Etcétera, etcétera. Lo más detallado que se pueda la descripción del trabajo. Cualquier cosa que no quede arriba, ¿sí? Entonces, a ver, excepciones, eventualidades. ¿Me van a dar, me van de pronto a traer más niños o no? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que me vayan a traer más niños? Etcétera. Eso se puede poner en un papel aparte. ¿Sí? Después, los materiales de limpieza, en el caso de la limpieza de casas. ¿Me van a dar los materiales o me van a reembolsar? ¿Me van a pagar los materiales que yo compre? ¿O me van a dar una tarifa fija, adicional, por comprar los materiales, etcétera? Está repetida la primera y la última, no le hagan caso a eso. En la pregunta número 9, la primera y la última son iguales, no debieran ser. Después, más adelante, los horarios, a qué hora voy a empezar a trabajar, a qué hora se espera que termine. Si de pronto resulta que no se termina a esa hora, bueno, cuenta como tiempo extra por día o cuenta como tiempo extra por semana o cómo le hacemos. Pero hay que poner ahí los horarios que se esperan que trabaje todos los días y el total por semana. Los descansos, los días libres, primero en la semana y después en el apartado, en la pregunta número 11 o en el artículo número 11, llamémoslo, inciso B, los descansos durante el tiempo de trabajo.
tengo tiempo para comida, tengo tiempo simplemente para descansar, ese tiempo se paga, ese tiempo no se paga, cuántas veces al día, cuántos minutos al día son mis descansos. Si van a vivir en el lugar de la persona que las contrate, de qué hora a qué hora y me pagan por dormir o no me pagan por dormir. Porque si me van a levantar de pronto a las 3 de la mañana porque lloró el bebé, entonces, ¿cómo contamos ese tiempo? ¿Sí? Bajo la ley de Illinois, ahí está muy clarito, si un trabajador trabaja más de 7 horas y media en un día, debe recibir un descanso mínimo legal de 30 minutos. Después el número 12, los salarios y beneficios. Entonces, la tarifa regular de pago es de X cantidad por hora. La tarifa por tiempo extra, el sobretiempo, debe ser de tanto y cuanto por cada hora o fracción de una hora. Eso poca gente lo sabe. El tiempo extra se calcula por cada 15 minutos. No le vayan a decir, bueno, sí trabajaste tiempo extra, pero nada más fueron 20 minutos, entonces te lo pago regular porque no fue una hora completa. No, se paga por cada periodo de 15 minutos. La tarifa por trabajo de limpieza es de tanto y cuanto. Debe ser ahí y ahí trae los salarios mínimos del condado de Cook, de la ciudad de Chicago y del resto del estado de Illinois. Los días de pago, como ya dijimos, y cómo se le va a pagar a la persona. Se le va a pagar con un cheque, se le va a pagar con un cheque de banco, se le va a pagar dinero en efectivo, etcétera. Después la siguiente hoja. Hay multas si no me pagaron a tiempo. Por ejemplo, en la renta siempre nos dicen que hay una multa si no la pagamos exactamente el día primero, por ejemplo, o nos dan 1 o 2 días de chance para pagar atrasado. Si no nos pagan y se retrasan varios días, entonces, ¿cuánto deben pagar de multa? Luego, los aumentos de salario, ¿sí? Ahí dice el empleador, debe decir el empleado. El empleado tendrá derecho a un aumento de salario del cuánto por ciento cada año. Es lo que se llama el costo de vida, por ejemplo. Si hubo 3% de inflación, por lo menos deben darme un aumento del 3% de salario cada año, etcétera. Después, una compensación adicional por, lo que decíamos hace rato, por las responsabilidades extras o por las destrezas o habilidades especiales que uno tenga. Si es uno bilingüe, si es uno trilingüe, si se lo llevan de viaje o no se lo llevan de viaje, si va a haber más gente para cuidar que la que nos comprometimos al principio, qué cantidades de dinero se deben pagar por esas cuestiones extras que no estaban consideradas en los trabajos básicos. Después, pagarle al empleado el tiempo de trabajo. El número G, el trabajador recibirá los siguientes beneficios adicionales: reembolso por transportación, seguro médico, que paguen la prima del seguro médico, etcétera, etcétera. Los impuestos. El patrón debe estar obligado a pagar los impuestos que se requiere por ley. ¿Sí? Todo patrón es patrón, todo patrón está obligado a pagarle al Seguro Social y a descontarle a uno los impuestos para que uno no tenga que pagar todos los impuestos a final del año o bueno, en el mes de abril. ¿Qué descuentos se me van a hacer del salario? Si estamos acordando una cantidad, me van a descontar cuánto por el seguro médico, me van a descontar cuánto exactamente por los alimentos y por las bebidas. ¿Sí? Todas las deducciones, todos los descuentos que se le hagan al salario deben quedar bien claritos en el contrato de buenas a primeras. No vale decir que como ya le subieron el precio de las tortillas, ahora me van a cobrar más. Lo que acordamos fue lo que acordamos y si subió el precio de las tortillas, lo siento mucho, pero lo que acordamos es lo que está aquí. Si quieren renegociarlo, pues se puede abrir la posibilidad de renegociar. Las ausencias de trabajo, lo que estábamos diciendo, cómo nos ponemos de acuerdo cuando haya casos de enfermedad, por ejemplo, en algún otro tipo de faltas al trabajo, se me ponchó la llanta, ¿qué hacemos al respecto de eso?
voy a faltar porque es imposible llegar por la nieve. Entonces, ¿qué hacemos respecto a ese tipo de ausencias del trabajo que sean responsabilidad del trabajador o no sean responsabilidad del trabajador? Las vacaciones, ¿sí? ¿Cuántos días van a ser? ¿Cómo se va a ir contando cuántos días me voy ganando de vacaciones? ¿Cómo debo notificarle al patrón o la patrona, ¿sí? Con cuánto tiempo de anticipación, si se puede, si no es una emergencia? Las emergencias se notifican el mismo día, ¿sí? Pero con cuánto tiempo de antelación, de anticipado, debo decirle al patrón, sabe que no voy a ir porque tengo que ir al doctor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el caso de nacimiento o adopción de un niño? ¿Sí? Pues usted sabe que yo estoy embarazada y voy a dar a luz el 29 de febrero, entonces, ¿con cuánto tiempo le dejo saber? ¿Cuánto tiempo voy a estar ausente? Etcétera. Esas son cosas que se pueden poner también en el contrato. Y en qué términos se va a terminar el trabajo, si me van a despedir o no me van a despedir, por qué razones me van a despedir, qué chances tengo de regresar después de una ausencia por enfermedad. Página siguiente. Ahí está la lista de los posibles días festivos. Y entonces ahí hay que marcar. Me van a pagar el Año Nuevo si no lo trabajo. Me van a pagar el día de Martin Luther King, el día de los presidentes, el de la memoria, el de la independencia, bla, 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 etcétera. ¿Algún otro día? ¿Qué días, por ejemplo? Bueno, pues el día de mi cumpleaños. ¿Sí? No quiero trabajar el día de mi cumpleaños. ¿Me lo van a pagar o no me lo van a pagar? ¿Es un beneficio extra? ¿Se considera o no se considera? O va a haber marcha el 1 de mayo. Entonces quiero tener libres todos los 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? Después, si es que me dicen que de todas formas tengo que venir a trabajar en un día festivo, ¿cuánto me van a pagar? ¿Va a ser pago regular o me van a dar algún tipo de sobresueldo? Porque me habían dicho al principio que no me iban a llamar a trabajar esos días y después resulta que sí me van a llamar a trabajar. Entonces, ¿me van a pagar algo extra o no? Después, el número 16, las políticas de cancelación, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo me deben avisar por anticipado si me van a cancelar mis días de trabajo? Lo que ya pactamos, ya lo pactamos. Puede haber cambios, puede haber emergencias, pero ¿con cuánto tiempo de antelación? Si yo me estoy comprometiendo a avisar con antelación, si yo voy a tener algún problema, también del lado de los patrones deben avisarme con alguna antelación, ¿sí? Por anticipado, si me van a cancelar los horarios o me los van a cambiar. Si me van a avisar, por ejemplo, oiga, pues todo el mes de junio nos vamos a ir de vacaciones, no lo habíamos planeado, pero ahora resulta que sí lo decidimos. Entonces, ¿con cuánto tiempo me deben avisar de eso para que yo haga mis propios planes? Después, el número 17, cuando se termine el contrato. Ya sea que se termine el contrato que habíamos pactado y decidimos que lo renovamos o no lo renovamos, o si de plano es que me están despidiendo, ¿no? Si me van a, con cuánto tiempo de anticipación me deben decir que ya no quieren recontratarme o que ya la próxima semana ya no me quieren en el trabajo. Todas esas condiciones son parte de este contrato. Las cartas de referencia o de recomendación. Me van a dar una carta, cuándo me la van a dar, cómo me la van a dar, qué cosa va a contener la carta. Son cosas que se pueden poner también aquí en el contrato. La compensación, ¿qué tal? La compensación obrera. ¿Qué tal si me accidento durante el trabajo? Porque me caí de las escaleras, o cualquier accidente que sucedió. Si choqué al ir a comprar la despensa, porque comprar la despensa es parte de mi trabajo, y entonces yo choco en el estacionamiento del supermercado. ¿Cuál es mi cobertura de compensación obrera? En el estado de Illinois, todos los patrones están obligados a tener seguro de compensación obrera, ¿sí? Y algunos otros términos, por ejemplo, las cámaras de vigilancia.
Algunos patrones ponen cámaras de vigilancia, entonces me tienen que decir, yo tengo que saber si me están vigilando o no me están vigilando, ¿sí? No vale espiar al trabajador. Me tienen que decir si hay alarmas, si hay cámaras o no las hay, etcétera. Estrictamente no se pueden instalar cámaras en los baños. Estrictamente también, si la trabajadora va a vivir en la casa de los patrones, no se pueden instalar cámaras en la recámara, en el cuarto de la trabajadora. Eso está absolutamente prohibido. Si hay quejas, ¿cómo vamos a resolver los problemas, los conflictos que surjan en el lugar de trabajo? Nos vamos a sentar, lo vamos a negociar, lo vamos a discutir. Usted me va a decir qué piensa, yo le voy a decir qué piensa, cómo le hacemos para llegar a un acuerdo mutuo y a una resolución de los conflictos. Y después las protecciones legales. Eso también tiene que formar parte del contrato. ¿Cómo le hacemos? ¿Agarramos abogado? ¿No agarramos abogado? ¿Qué cosa es discriminación? La discriminación por edad, por origen nacional, estatus migratorio, etcétera, etcétera. Hay que atenerse para no ser discriminado en el trabajo a todas las categorías de la ley. Este otro aquí es un modelo de contrato, es bastante más simple para los cuidadores, es decir, personas que cuidan a otras personas, niñeras o personas que cuidan a personas mayores, por ejemplo, o a personas con discapacidades. Entonces, ahí están también toda la lista, firma el patrón, firma el trabajador con tanta fecha, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual otras personas que trabajen también en la misma casa o personas que trabajen sucesivamente. Pueden contratar a una persona para un turno, a otra persona para otro turno. Entonces, ¿quiénes van a estar a cargo? ¿A partir de qué horas? Etcétera, etcétera. Y al final, la última página es la constancia de que se recibió el contrato, de que se estuvo de acuerdo con el contrato y que se firma el contrato por las dos partes. ¿Ok? Y con eso termina prácticamente nuestra presentación. Acuérdense que en nuestras páginas de internet hay una serie de recursos. Ahí están estos contratos. No necesitan volver a revisar el video cada vez que quieran revisarlos. Pueden ir a www.arisechicago.org/domestic espacio subrayado workers, y ahí van a encontrar todas las muestras de este contrato. Están en los 3 idiomas que nosotros manejamos: inglés, polaco y español. Y cualquier duda, por supuesto, le pueden mandar un email a Ana, con doble N, ana@arisechicago.org. Tan, tan. Y de nuevo volvemos a nuestra sección de preguntas y dudas y etcétera, etcétera, etcétera. Viene de ahí. Se abren los micrófonos. Nada, se quedó todo el mundo calladita. Creo que es importante muchas veces les sabemos o tenemos noción de lo que es un contrato, pero no sabemos cómo abordar al patrón, y más en este tiempo cuando ellos te hacen pensar que no hay suficiente dinero, que no hay trabajo y que estás como en peligro de perder el trabajo. Es difícil llegar a hacer un contrato con ellos y terminamos cediendo, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes hacer cuando sientes que hiciste algo mal el contrato? ¿Tienes que aguantarlo? ¿O que nos recomiendas hacerlo por meses, por años, por medio año? Miren, yo creo que siempre vale la pena darse todo el valor del mundo. Como decía Margarita hace rato, pongan todo en la primera columna, empiecen a negociar desde 100, ¿sí? Y dense su crédito y dense su valor. Ustedes son personas que saben cómo hacer el trabajo,
¿sí? No es la primera vez que lo hacen, ya tienen experiencia, tienen cuántos años de experiencia, nunca han tenido problemas en el trabajo. Dense su valor, preséntense como las mejores personas que pueden contratarse, ¿sí? No acaban de llegar ayer, más o menos hablan inglés, entienden las instrucciones, etcétera. Entonces, dense su valor, no empiecen por desvalorizarse ustedes mismas. Yo creo que siempre vale la pena hacer lo que se llama un contrato indefinido. Es decir, no le pongan fecha de término al contrato, sino que el contrato es de ahora en adelante, ¿sí? Y déjenle la responsabilidad de romper el contrato al patrón, ¿sí? Me está usted contratando para siempre, ¿sí? Si el niño tiene 2 años, me está usted contratando hasta que el niño tenga 18, ¿sí? Es un contrato de 16 años, ¿sí? Yo estoy dispuesta a cumplir ese contrato. Si cuando el niño tenga 10 años usted decide que ya no me quiere, pues me va a tener que dar una compensación, porque el contrato era de 16 años, ¿sí? Esa es más o menos la forma. Claro que hay patrones que dicen, no, pero mire, yo nomás lo quiero por 3 meses. ¿Sabe qué? Por 3 meses no vale la pena, francamente. Tiene que ser por lo menos de un año, ¿sí? Eso es aprender a Exactamente, negociar. Y yo sé que no es fácil, porque pero acuérdense, 10, 1, 9, 2, 8, 3, hasta que lleguen a una media. Pero empiecen desde 10, desde 100. a mí me gustaría añadirle, porque muchas veces a algunas sí ya sabemos cómo lidiar con los jefes o cosas así, pero también conocemos muchas que por la emergencia de tener un trabajo, por la falta del idioma o de referencias o eso, muchas veces las vemos sufriendo por un sueldo mínimo con 3 personas o Claro. haciendo trabajos en la casa, limpiando la casa, cuidando niños. Y yo creo que es importante que sepamos, como dices tú, decía hace rato Margarita, y estoy como un poquito eh, pensarlo, ¿verdad? Es lo que nos gustaría, yo creo que es lo que nos conviene a ambos, ¿verdad? Porque ellos depositan su casa, que es algo tan valioso para ellos, el hogar, cuando se limpia, ¿verdad? Y cuando son niñeras o cuidadoras de una persona adulta, te dejan una vida a cargo, entonces te tienen que dar todas las herramientas. Yo creo que eso es Claro. como trabajadoras lo que uno debe de presentarles. La importancia de que tú no dejas a cualquier persona que te cuide a tus hijos, ni que entre a tu casa, ni o que cuide a tu padre o a tu madre o a tu abuelo. Entonces, creo que eso es lo que nos debemos de llevar en la mente cuando vamos a hacer a un contrato, que como dices tú, valorarse y que a través de este video entienda la gente que muchas veces no importa tal vez el idioma, si tú haces tu trabajo correctamente, Claro. eso es lo que te va a decir qué tipo de personas eres, si tú eres una persona confiable. Y en la importancia de no mezclar el si te contratan para ser niñera y limpiar la casa es porque muchas veces no conoces o no has tomado entrenamiento sobre los productos que se usa, y normalmente las agencias que se dedican a eso tienen que tener alguna aseguranza. Y me Claro. gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de cuando se te piden aseguranzas para poder limpiar una casa, porque muchos clientes lo piden y qué hacer en ese caso, ¿me entiendes? Por si rayas un mueble, por si Sí. dañas un piso, por si arruinas un aparato electrónico. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, porque creo que habiendo eso hay muchas personas que, como dices tú, desarrollan diferentes cosas y en oficinas y en casa o en un banco, en una clínica de doctor, algo así, o escuelas. Sí, sí, sí. Me Sí, gustaría. eso, todos los lugares, todas las compañías que ofrecen servicios deben tener un seguro contra una serie de eventualidades. Una compañía de mudanzas, pues tiene que tener un seguro por si uno rompe los muebles, cuando los está mudando
de una casa a la otra. Entonces, si a ustedes las contrata una compañía, esa compañía debe tener un seguro para las eventualidades que puedan suceder mientras ustedes prestan sus servicios, mientras ustedes desempeñan su trabajo. ¿Sí? Si se rompe un vidrio, si se rompe una maceta, si se rompe un espejo, si el niño que están ustedes cuidando sufre un accidente, ¿es responsabilidad de uno? ¿No es responsabilidad de uno? No importa. El chiste es qué seguro hay para cubrir el accidente. ¿Sí? Si a ustedes les dan un automóvil, les dan la responsabilidad de manejar, pues el automóvil tiene que tener un seguro, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces siempre hay que asegurarse de que si se contratan por compañía, la compañía tenga un seguro de responsabilidad por el servicio que está dando. Margarita, creo que quería decir algo al respecto. Mira, en términos de la duración de los contratos sindicales son válidos bajo la ley laboral por 3 años. Tú puedes negociar un contrato de 1 año, pero no tiene el mismo peso legal que un contrato, que una negociación de 3 años. O sea, a los 3 años tienes que abrir la negociación, punto. Para poder negociar salario, para poder negociar, yo qué sé, el seguro y las condiciones laborales. Mira, esta campaña que levantó la ciudad es una campaña de educación. Y es una campaña de educación no solo para las trabajadoras, pero también para los patrones. Porque la visión que mucha gente tiene de la trabajadora o el trabajador doméstico es que es una persona que va sola a trabajar, que va sola sin el respaldo de una compañía, sin el respaldo de toda una organización detrás, sino que va sola a hacer este trabajo. Y muchas veces, mucha de esta gente tiene la expectativa de que esta persona o no tiene mucho conocimiento sobre leyes o va a ir a recibir lo que yo le pueda ofrecer, ¿no? Pero es parte nosotros de como trabajadoras educarnos. Por ejemplo, lo que decía el Jorge, darnos nuestro valor como trabajadora es llegar con un contrato en la mano y decirle, mire, estas son mis habilidades. Usted requiere una persona de confianza, ya sea para limpiarle su casa, para cuidar su anciano, para cuidarle a los niños, que son responsabilidades tremendas. Claro. Es lo que tú decías, Isabel, son vidas que ponen en tus manos. Pero es parte de la educación decirle, mire, usted quiere estas condiciones de mí, que yo que soy una persona profesional, que tengo experiencia, que esto, o sea, delinearle todas las habilidades que usted tiene. Pues para que esto funcione bien, tenemos que hacer un contrato, tenemos que formalizarlo. Porque yo a usted la veo como mi patrona y yo a usted la voy a tratar con formalidad. Entonces yo necesito que usted me dé a mí el mismo valor y la misma formalidad. Es un proceso de educación a mucha de esta gente, que creen que mientras menos educaste a la persona, menos le pueden pagar y ellos pueden hacer samba y canuta con ellos. Y esa mentalidad es la que nosotros tenemos que cambiar. Y los que pueden empezar por cambiarlo son los mismos trabajadores por darse su valor. Exacto, y pedir recursos para desempeñar un mejor trabajo. Total. Claro. Total. I wanted to point out 2 things that I always, because we have those workshops in person and then we do many exercises, so people will know how to do it on their own. Sí, quiero agregar un par de cosas, Ania, porque típicamente estos cursos se dan en persona y entonces se pueden hacer prácticas y demás, ¿no? Pero ahorita no podemos, pero entonces quiero agregar algo. But always the same things are coming up during those workshops, especially for nannies. Siempre surgen en estos entrenamientos las mismas preguntas, las mismas dudas, especialmente con los trabajos de niñera. Nannies have this weird position where their work is changing constantly because kids are growing. Las niñeras tienen siempre el conflicto o pues la particularidad de que las condiciones de trabajo van cambiando porque los niños crecen.
So when you start with a little baby infant, it's important to set up the dates with parents to revise the contract at least twice during the first year. Entonces empieza uno a trabajar con un bebé y es importante poner en el contrato cuándo lo van a revisar. No es lo mismo un bebé de, digamos, 6 meses que uno de 1 año. Entonces, aunque el contrato sea por 2 años o por 3 años, hay que revisarlo cada determinado periodo porque el niño va creciendo y cambian las necesidades. And often nannies are asked for more than just taking care of the child. And it comes into the phrase light housekeeping. Y típicamente a las niñeras les cargan además trabajos adicionales, ¿sí? Es lo que se conoce como trabajos ligeros de la casa. Cuidas al niño, pero también vas a hacer algunos otros trabajos. Then I just want to state it and underline this. There is no such a thing light housekeeping. Y realmente no hay ningún trabajo que sea ligero en la casa. Todos los trabajos implican tiempo y dedicación. You need to exactly know what you're going to be doing. Entonces se necesita precisar exactamente qué es lo que se va a estar haciendo. No nada más es cuidar al bebé y algunas cosas extras. Tienen que precisar exactamente qué extras. So this is very important. And every year, either for a housekeeper or a nanny or caregiver, every year you should request a written evaluation and written letter of recommendation. It could be one thing. Y es importante poner también ahí que cada año deberán ustedes recibir una evaluación, que se les haga una evaluación cada determinada cantidad de tiempo, para que no les vayan a decir después que nunca has servido, ¿no? Nunca has hecho bien el trabajo. No, 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 señora, aquí yo tengo mis evaluaciones, usted siempre ha estado de acuerdo con lo que yo he hecho y me ha dicho que lo hago bien. And we have many situations when the worker is working somewhere for 5, even 10 years and is living with anything because they dissolve the workplace or the contract in bad condition. So they are not going to give recommendation to the agency or the other employer. Y esto nos ha sucedido muchas veces, ¿no? Que alguien trabaja por 5, por 10 años en algún lugar y de pronto se acaba el trabajo por algún pleito, alguna diferencia grave que surge y la trabajadora se queda sin ningún tipo de recomendación, sin ningún tipo de evaluación porque la relación de trabajo terminó mal y entonces los patrones ya no le dan a uno nada que valga la pena mostrar en algún otro trabajo. En cambio, se piden revisiones cotidianas cada 6 meses, cada año, etcétera, pues uno va acumulando sus evaluaciones. So those letters are going to be a proof that you are a good worker and they were satisfied with your job. So eventually when somebody is calling somebody and hears some bad stuff, you have the proof that they're lying. Entonces, esas cartas o esas evaluaciones van a servir como precedente, como antecedente. Aunque terminó mal mi relación a final de cuentas, pero yo tengo 4 o 5 documentos cada 6 meses donde decían que yo estaba trabajando perfectamente bien. Entonces, si alguien quiere hacer una llamada al anterior patrón y el anterior patrón dice, no, esta fue muy mala trabajadora toda la vida, momento, aquí tengo yo mis evaluaciones semestrales donde todo iba perfectamente bien. Al final hubo un pleito y pues ya ni modo, ¿no? Pero el trabajo realmente estaba bien. Isabel creo que quiere decir algo. Y quería que Ania nos hablara también un poquito de las personas que trabajan desde su casa y que les llevan niños sobre los riesgos. Ajá, y sobre los riesgos. Algo que quería ponerte es, muchos años atrás, yo tenía un niño que lo cuidaba y de repente llegaba con golpes y eso era algo que me alarmaba porque pues, yo lo tenía todas las semanas, iba sábado y domingo y entonces llegó un momento que me tocó presionar a la mamá para que lo llevara porque si era alguien que se caía pues tenía que yo estar como en el médico porque yo podía voltearme como si yo podría hacer que uno lo maltrate.
maybe violence or accidents or something. Mhm. So she told the mother, you have to make clear what's going on with this kid, otherwise I'm not going to take responsibility. So, you know, if you're not working the child care system through the company, this is very difficult thing. This is really communication between you and a mother in that point. In caregiving world, when you're working for a daycare or school, or you see kids on everyday basis, you have to sign something that says mandatory reporting. But when you are a nanny, that's something that you can mention on the beginning, so the parents are aware that you're going to be taking care of the child and seeing if there are any signs of abuse. You have always right to report if you see that the child is abused. However, I assume that the good communication between one-on-one parent, employer, and employee, which is you as a nanny, is very important. Sí, típicamente cuando... Permíteme, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces no detectamos o no revisamos a los niños. En mi caso lo vi cuando entró y su mano no estaba muy bien, y ella me dijo que se cayó, pero yo quise que lo llevara al doctor porque podría ella decir que se cayó cuando está en mi casa. Entonces, muchas personas no saben cómo actuar o simplemente dicen tráeme a los niños y no pasa nada, pero no saben que sí hay... uno se puede meter en un problema por no hablar o por no decir eso. Sí, definitivamente. Y hay legalmente, cuando una persona que está prestando un servicio de este tipo, trabaje para agencia o trabaje individualmente, hay legalmente el requisito de reportar a las autoridades si uno detecta o sospecha de abuso infantil. Pero como tú dices, puede no ser abuso, puede ser que el niño sufrió un accidente, se pegó, realmente se cayó de las escaleras allá en su casa, y cuando me lo traen, pues trae golpes, ¿no? Heridas. Pero eso debe quedar claro desde el principio, que ustedes tienen la obligación de reportar a las autoridades si detectan señales de abuso infantil. Entonces, si el niño está golpeado, ¿sabe qué? Ni me lo traiga, porque si yo pienso honestamente que es abuso, no fue un accidente, sino que es abuso, yo estoy en la obligación legal de reportarlo a las autoridades. Y no me voy a hacer responsable de un niño que tiene pues moretones o otras señales de problemas, ¿sí? Yo no me voy a hacer legalmente responsable. Sí, olvídelo, mucho menos no van a terminar por acusarme de que yo fui la que golpeó al niño, ¿no? Es importante, bueno, ¿por qué lo traigo? Porque muchas personas lo hacen porque tienen niños pequeños y es más fácil trabajar desde casa, pero también tienen que saber que hay un riesgo al no reportar esas cosas. Así es, efectivamente. Yeah, technical difficulties. Technical difficulties. Ladies, we are welcome your questions after recording, but for those who are watching us on Facebook, I just want to say that after this presentation, you're going to have the slide with my and Jorge's information, and again, the link to our website. You're welcome, ask all the questions through email, or through chat if you're on Facebook watching, and we'll answer that. But for those who want to stay with us after recording, you're welcome, and I'll be happy to answer some questions as well. Bye-bye. Ok, con esto nos vamos a despedir. Gracias por las preguntas, por la participación. Para las personas que están viendo esto ya la repetición en Facebook, ahí les vamos a poner nuestra información, nuestro contacto. Nos pueden seguir haciendo preguntas, nos pueden mandar emails como gusten. Las compañeras que están ahorita con nosotros, después de que terminemos la grabación, pueden seguir haciendo sus preguntas, no se preocupen. Aquí vamos a seguir. ¿Ok? Gracias a todo el mundo. Y ahí...